El castigo futuro de los impíos, inevitable e intolerable. Por Jonathan Edwards. ¿Podrá tu corazón soportar, o podrán tus manos mantenerse firmes en los días que yo te trate? Yo Jehová he hablado, y lo haré. Ezequiel capítulo 22, versículo 14. En la primera parte de este capítulo tenemos un terrible catálogo de los pecados de Jerusalén, como se puede ver desde el primero hasta el 13º verso. En el 13º, que es el verso que precede al texto, Dios manifiesta su gran desagrado y temible ira contra ellos por sus iniquidades. He aquí, yo he batido mis manos contra tu avaricia deshonesta que has hecho, y contra la sangre que hay en medio de ti. La expresión de Dios al golpear su mano significa la grandeza de su ira y su preparación, como si se dispusiera a ejecutar ira correspondiente a sus crímenes atroces. Es una alusión a lo que a veces vemos en los hombres cuando se sorprenden, al ver o oír de alguna ofensa horripilante o lesión muy intolerable, que agita mucho sus espíritus y los anima con gran resentimiento. En tal ocasión se levantarán en ira y golpearán sus manos juntas, como una expresión del ardor de su indignación y plena resolución de vengarse de aquellos que han cometido la lesión, como en el capítulo 21, versículo 7. También golpearé mis manos juntas, y haré que mi furor descanse. Yo Jehová lo he dicho. Luego, en el texto, se representa el castigo de ese pueblo. Primero, la naturaleza de su castigo se representa más generalmente en que en ello Dios se compromete a tratar con ellos. Dios aquí amenaza con tratar con los pecadores en Jerusalén. Los profetas no pudieron hacer nada con ellos. Dios les había enviado uno tras otro, pero esos pecadores eran demasiado fuertes para ellos, y golpearon uno a otro, y mataron a otros. Por lo tanto, ahora Dios mismo se compromete a tratar con ellos. Segundo, su castigo se representa más particularmente en tres cosas, a saber, la intolerabilidad, la irremediabilidad y la inevitabilidad de ello. Primero, la intolerabilidad de ello. ¿Puede tu corazón soportarlo? Segundo, la irremediabilidad o la imposibilidad de que hagan algo por su propio alivio. ¿Pueden tus manos ser fuertes? Tercero, la inevitabilidad de ello. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré. Doctrina. Dado que Dios se ha comprometido a tratar con los pecadores impenitentes, ni evitarán la miseria amenazada, ni se liberarán de ella, ni podrán soportarla. Al tratar esta doctrina, yo, primero, mostraré lo que implica que Dios se comprometa a tratar con los pecadores impenitentes. Segundo, que por lo tanto no pueden evitar el castigo. Tercero, que no pueden en ningún sentido liberarse de él, o hacer algo para su propio alivio bajo él. Cuarto, que no pueden soportarlo. Quinto, responderé a una pregunta, y luego pasaré al uso. Primero, mostraré lo que implica que Dios se comprometa a tratar con los pecadores impenitentes. Otros no son capaces de tratar con ellos. Baten todos los medios utilizados con ellos por aquellos que están designados para enseñarles y gobernar sobre ellos. No se someten a los padres, ni a los consejos, advertencias o reprensiones de los ministros. Demuestran ser obstinados y de corazón endurecido. Por lo tanto, Dios se compromete a tratar con ellos. Esto implica las siguientes cosas. Primero, que Dios les hará rendir cuentas y le exigirá satisfacción para su justicia. En este mundo, Dios ejerce su autoridad para mandarles y requerirles sumisión. En sus mandamientos es muy positivo, exigiendo estrictamente que cumplan con ciertos deberes y prohibiendo enérgicamente ciertas cosas que son contrarias a su deber. Pero no tienen en cuenta estos mandamientos. Dios continúa mandando, y ellos continúan rebelándose. No tienen en cuenta la autoridad de Dios. Dios amenaza, pero desprecian su amenaza. No tienen en cuenta el deshonrar a Dios, no les importa cuánto su comportamiento deshonre a Dios. Él les ofrece misericordia, si se arrepienten y se vuelven, pero desprecian tanto su misericordia como su ira. Dios llama, pero ellos rechazan. Así que continúan hundiéndose cada vez más en deudas,
y al mismo tiempo imaginan que escaparán del pago de la deuda y planean robar completamente a Dios lo que le corresponde. Pero Dios se ha comprometido a hacer justicia por sí mismo. Les hará rendir cuentas. Se ha comprometido a asegurarse de que las deudas que le deben sean pagadas. Todos sus pecados están escritos en su libro. Ni uno de ellos es olvidado, y cada uno debe ser pagado. Si Dios es lo suficientemente sabio y fuerte, obtendrá plena satisfacción, exigirá hasta el último centavo. Él lo asume como su parte, como lo que le corresponde, para ver que se haga justicia donde ha sido perjudicado. A mí me pertenece la venganza. Deuteronomio 32, versículo 35. No será tardío en hacerlo pagar al que le aborrece, en su rostro lo pagará. Deuteronomio 7, versículo 10. Segundo, se ha comprometido a vindicar el honor de su majestad. Su majestad, ellos la desprecian. Oyen que Él es un gran Dios, pero desprecian su grandeza, lo consideran digno de desprecio y lo tratan en consecuencia. Oyen de Él con el nombre de un gran rey, pero su autoridad no la respetan, y a veces la pisotean durante años seguidos. Pero Dios no ha dejado el honor de su majestad completamente en sus manos. Aunque ahora lo pisoteen en el polvo, eso no es señal de que finalmente se perderá. Si Dios lo hubiera dejado completamente en manos de ellos, de hecho, se perdería. Pero Dios no deja su honor y su gloria con sus enemigos. Es demasiado precioso en sus ojos para ser tan descuidado. Ha reservado el cuidado de ello para sí mismo. Se asegurará de que su propia majestad injuriada sea vindicada. Si el honor de Dios, sobre el cual los pecadores pisotean, finalmente yace en el polvo, entonces será porque Él no es lo suficientemente fuerte para vindicarse a sí mismo. Ha jurado ese gran juramento: vivo yo, dice Jehová, que toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. Números 14, versículo 21. Los pecadores desprecian a su Hijo y lo pisotean bajo sus pies. Pero Él verá, si no puede hacer que la gloria de su Hijo aparezca, con respecto a ellos, que toda la tierra sepa cuán malo es despreciar al Hijo de Dios. Dios quiere que todos los hombres y ángeles, todo el cielo y toda la tierra, vean si es suficiente para magnificarse sobre los pecadores que ahora lo desprecian. Él quiere que el resultado de las cosas con respecto a ellos sea evidente, para que todos lo vean. Tercero, se ha comprometido a someter a los pecadores impenitentes. Sus corazones mientras están en el mundo son muy indómitos. Levantan sus cabezas y se comportan muy orgullosa y despectivamente, y a menudo pecan con mano alta. Levantan sus bocas contra los cielos y sus lenguas andan por la tierra. Prácticamente dicen como Faraón: ¿quién es Jehová para que yo obedezca a su voz? Job 21, versículo 41. Dicen a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Algunos, que cubren su pecado con una apariencia especiosa, que ponen un rostro de religión y una conducta y comportamiento recatado, aún tienen este espíritu reinando secretamente en sus pechos. A pesar de toda su apariencia justa y buen comportamiento externo, desprecian a Dios en sus corazones y llevan consigo las armas de la guerra, aunque sean enemigos secretos y oculten sus espadas bajo sus faldas. Tienen corazones muy orgullosos, obstinados y rebeldes, que están listos para levantarse en oposición, contender con Él y encontrar fallas en sus disposiciones. Sus corazones están llenos de orgullo, enemistad, terquedad y blasfemia, que obran en ellos de muchas maneras, mientras están bajo la predicación de la palabra y mientras el Espíritu de Dios está luchando con ellos, y siempre continúan oponiéndose y resistiendo a Dios mientras vivan en el mundo. Nunca deponen las armas de su rebelión. Pero Dios se ha comprometido a tratar con ellos y a someterlos, y esos corazones orgullosos y obstinados, que no se someterán al poder de la palabra de Dios, serán quebrantados por el poder de su mano. Si no quieren ser súbditos dispuestos al cetro de oro, y no se someten a los atractivos de su amor, estarán sujetos a la fuerza de la vara de hierro, lo quieran o no. A aquellos que enorgullecen su propia justicia y voluntad contra Dios, Dios se ha comprometido a humillar, y sin duda se hará. Se ha comprometido a hacer que ellos que ahora desatienden a Dios lo tengan en cuenta.
Sabrán que Él es Jehová. Ahora no reconocen que Él es el Señor, pero lo sabrán. Jehová, cuando sea levantada tu mano, no la verán, pero verán. Isaías 26, versículo 11. Ahora los malvados no solo odian a Dios, sino que lo menosprecian, no le tienen miedo. Pero Él someterá su desprecio. Cuando venga a tomarlos en sus manos, todavía lo odiarán, pero no lo menospreciarán. No harán caso omiso de su poder como lo hacen ahora. Verán y sentirán demasiado la infinitud de su poder como para menospreciarlo. Ahora están acostumbrados a menospreciar su ira, pero entonces no la menospreciarán más. Estarán infinitamente lejos de eso. Aprenderán esto a su costa, y nunca lo olvidarán. Cuarto, Dios se ha comprometido a rectificar sus juicios. Ahora no serán convencidos de aquellas cosas que Dios les dice en su palabra. Los ministros se esfuerzan mucho por convencerlos, pero todo es en vano. Por lo tanto, Dios se comprometerá a convencerlos, y lo hará efectivamente. Ahora no serán convencidos de la verdad de las cosas divinas. De hecho, tienen ante ellos argumentos convincentes, oyen y ven lo suficiente para convencerlos. Sin embargo, tan propensos son a la incredulidad y al ateísmo, que las cosas divinas nunca les parecen reales, pero Dios en el futuro les hará parecer reales. Ahora siempre dudan de la verdad de las Escrituras, cuestionan si son la palabra de Dios y si las amenazas de las Escrituras son verdaderas. Pero Dios se ha comprometido a convencerlos de que esas amenazas son verdaderas, y les hará saber que son verdaderas, para que nunca más duden. Serán convencidos por la experiencia dolorosa. Ahora siempre están cuestionando si hay un lugar como el infierno. Escuchan mucho sobre ello, pero siempre les parece como un sueño. Pero Dios hará que parezca algo más que un sueño. Ahora a menudo se les habla de la vanidad del mundo, pero podríamos igualmente predicar a las bestias para persuadirlas de la vanidad de las cosas terrenales. Pero Dios se comprometerá a convencerlos de esto. En el futuro les dará una convicción completa, para que tengan un fuerte sentido de la vanidad de todas estas cosas. Ahora los ministros a menudo les hablan a los pecadores de la gran importancia de tener un interés en Cristo, y que eso es lo único necesario. También se les dice de la locura de retrasar el cuidado de sus almas, y cuánto les concierne aprovechar su oportunidad. Pero las instrucciones de los ministros no los convencen, por lo tanto, Dios se comprometerá a convencerlos. Los pecadores impenitentes, mientras están en este mundo, escuchan lo terrible que es el infierno, pero no creerán que sea tan terrible como los ministros lo representan. No pueden pensar que sufrirán por toda la eternidad tales tormentos exquisitos y horribles, pero se les enseñará y convencerá para que comprendan que las representaciones que hacen los ministros de esos tormentos, de acuerdo con la palabra de Dios, no son fantasmas, y que la ira de Dios es de hecho tan terrible como ellos declaran. Dado que Dios se ha comprometido a tratar con los pecadores y a rectificar sus juicios en estos asuntos, y lo hará a fondo, porque su obra es perfecta. Cuando se compromete a hacer cosas, no las hace a medias. Por lo tanto, antes de que termine con los pecadores, los convencerá efectivamente, para que nunca estén en peligro de volver a caer en sus antiguos errores. Los convencerá de su locura y de su estupidez al albergar tales ideas como las que ahora tienen. Así que Dios se ha comprometido a tratar con los incrédulos obstinados. Llevan las cosas en gran confusión, pero no necesitamos estar consternados por ello. Esperemos y veremos que Dios rectificará las cosas. Los pecadores no continuarán siempre rebelándose y menospreciando impunemente. El honor de Dios será vindicado en su debido tiempo, y serán sometidos y convencidos, y rendirán cuentas. No hay pecado, ni siquiera una palabra ociosa que digan, de la cual no deban rendir cuentas. Mateo 12, versículo 36. Y sus pecados deben ser completamente balanceados y recompensados y obtener satisfacción. Porque el juicio contra sus obras malvadas no se ejecuta pronto, sus corazones están completamente decididos a hacer el mal. Pero Dios es un juez justo, Él se asegurará de que el juicio se ejecute en su debido tiempo. Ahora paso a: segundo, mostrar que, por lo tanto,
Los pecadores impenitentes no evitarán su merecido castigo. Dios se ha comprometido a infligirlo, se ha comprometido a hacerlo, lo toma como su obra, como lo que le pertenece propiamente, y podemos esperarlo de Él. Se ha jurado por su vida que lo hará, y si tiene suficiente poder, si es el Dios viviente, sin duda lo veremos hecho. Y que Dios ha declarado que castigará a los pecadores impenitentes es evidente en muchas escrituras, como en Deuteronomio 32, versículo 41. Yo daré el pago a mis enemigos, y a los que me aborrecen, yo los recompensaré. Deuteronomio 7, versículo 10. No será tardío en hacerlo pagar al que le aborrece, en su rostro lo pagará. Éxodo 34, versículo 7. Que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Nahum 1, versículo 3. Tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable Jehová. Dios dice en el texto, yo Jehová lo he dicho, y lo haré, lo cual no deja lugar a dudas sobre el cumplimiento real de la amenaza en su máxima extensión. Algunos hombres malvados se han halagado a sí mismos, pensando que, aunque Dios ha amenazado cosas muy terribles a los hombres malvados por sus pecados, en su corazón nunca tiene la intención de cumplir sus amenazas, sino solo asustarlos y hacerlos temer mientras viven. Pero, ¿acaso el Dios infinitamente santo, que no es hombre para mentir y que no habla palabras vanas, se expresaría de esta manera? Yo Jehová lo he dicho, y lo haré. No solo he amenazado, sino que también cumpliré mis amenazas. Cuando al mismo tiempo estas palabras no estuvieran de acuerdo con su corazón, sino que él secretamente sabía que, aunque había hablado, no tenía la intención de hacerlo. ¿Quién se atreve a albergar tal blasfemia en su corazón? No, que ningún pecador impenitente se halague tan vana y neciamente. Si en verdad solo fuera un hombre, un ser de igual impotencia y mutabilidad que ellos mismos, quien se haya comprometido a tratar con ellos, tal vez podrían tener alguna razón para halagarse, que encontrarían algún medio para evitar el castigo amenazado. Pero ya que es un Dios omnisciente, omnipotente e inmutable asumido este compromiso, son vanas tales esperanzas. No hay esperanza de que posiblemente puedan escapar al cielo, aunque mueran sin convertirse. No hay esperanza de que puedan engañar a Dios con un falso arrepentimiento y fe, así ser llevados al cielo por error, porque los ojos de Dios son como llama de fuego, ven perfectamente a través de cada hombre, el más recóndito rincón del corazón le es completamente visible. No hay esperanza de escapar del castigo amenazado al desaparecer en la nada en la muerte, como las bestias. De hecho, muchos hombres malvados desean esto en su lecho de muerte. Si fuera así, la muerte no significaría nada para ellos en comparación con lo que es ahora. Pero todos esos deseos son vanos. No hay esperanza de que escapen sin ser notados cuando abandonen el cuerpo. No hay esperanza de que Dios, debido a la multiplicidad de asuntos que tiene en mente, los pase por alto y no los tome en cuenta cuando mueran, y así sus almas se deslicen en privado y se escondan en algún rincón secreto, y así escapen de la venganza divina. No hay esperanza de que se pierdan entre la multitud en el día del juicio, y que tengan la oportunidad de esconderse en alguna cueva o guarida en las montañas, o en algún agujero secreto de la tierra, y que mientras lo hacen, no sean tenidos en cuenta, debido a las muchas cosas que serán objetos de atención ese día. Tampoco hay esperanza de que puedan apretujarse entre la multitud de los santos a la diestra del juez, y así ir al cielo sin ser descubiertos. Ni hay esperanza de que Dios cambie de parecer, o que se arrepienta de lo que ha dicho, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ha dicho algo y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? ¿Cuándo ha asumido Dios alguna vez hacer algo y ha fallado? Ahora paso a, tercero, mostrar que, así como los pecadores impenitentes no pueden evitar el castigo amenazado, tampoco pueden hacer nada para liberarse de él o aliviarse bajo él. Estos implican esas palabras del texto: ¿puede tu mano ser fuerte? Con nuestras manos es que hacemos y llevamos a cabo cosas para nosotros mismos. Pero los impíos en el infierno no tendrán fuerza de mano para lograr nada para sí mismos, ni para llevar a cabo ninguna liberación,
o algún grado de alivio. Primero, no podrán en ese conflicto vencer a su enemigo y así liberarse. Dios, quien entonces se encargará de tratar con ellos y se ceñirá con fuerza para ejecutar ira, será su enemigo y actuará como un enemigo de manera contundente, y ellos no tendrán fuerza para oponerse a él. Aquellos que viven negligentes en sus almas bajo la luz del Evangelio actúan como si supieran que podrían hacer valer su parte con Dios después. ¿Provocaremos al Señor a celos? ¿Somos más fuertes que Él? 1 Corintios 10, versículo 22. Pero no tendrán poder ni fuerza para resistir esa omnipotencia que estará en su contra. Segundo, no tendrán fuerza en sus manos para hacer algo que apacigüe a Dios, en lo más mínimo para disminuir la furia de su ira. No podrán ofrecer ninguna satisfacción, no podrán procurar la compasión de Dios. Aunque clamen, Dios no los oirá. No encontrarán precio para ofrecer a Dios, para adquirir algún favor o para pagar alguna parte de su deuda. Tercero, no podrán encontrar a nadie que los defienda e interceda con Dios por ellos. Se les hizo la oferta de un mediador muchas veces en este mundo, pero no tendrán ofertas de esa naturaleza en el infierno. Nadie los defenderá. No tendrán amigo en el infierno. Todos allí serán sus enemigos. No tendrán amigo en el cielo. Ninguno de los santos o ángeles los defenderá, o si lo hicieran, sería inútil. No habrá criatura que tenga poder para liberarlos, ni ninguno jamás los compadecerá. Cuarto, tampoco podrán escapar nunca. No encontrarán medios para romper la prisión y huir. En el infierno serán reservados en cadenas de oscuridad por los siglos de los siglos. Los malhechores a menudo han encontrado medios para romper la prisión y escapar de la mano de la justicia civil. Pero nadie jamás escapó de la prisión del infierno, que es la prisión de Dios. Es una prisión fuerte, está más allá de cualquier poder finito o de la fuerza unida de todos los hombres malvados y demonios, para desbloquear o abrir la puerta de esa prisión. Cristo tiene la llave del infierno, Él cierra y nadie abre. Quinto, tampoco encontrarán nada que los alivie en el infierno. Nunca encontrarán ningún lugar de descanso allí, ningún lugar de respiro, ningún rincón secreto que sea más fresco que el resto, donde puedan tener un pequeño respiro, un pequeño alivio de la extrema intensidad de su tormento. Nunca encontrarán ningún arroyo o fuente refrescante, en ninguna parte de ese mundo de tormento. No, ni siquiera una gota de agua para refrescar sus lenguas. No encontrarán compañía que les dé algún consuelo o que les haga el menor bien. No encontrarán ningún lugar donde puedan quedarse y descansar y tomar aliento por un minuto, porque serán atormentados con fuego y azufre, y no tendrán reposo día ni noche por los siglos de los siglos. Así los pecadores impenitentes no podrán evitar el castigo amenazado, ni librarse de él, ni encontrar alivio bajo él. Ahora paso a cuarto, para mostrar que tampoco podrán soportarlo, ni serán fuertes sus lazos para librarse de él, ni podrán sus corazones resistirlo. Es común entre los hombres, cuando se enfrentan a calamidades en este mundo, en primer lugar, intentar evitarlas. Pero si encuentran que no pueden evitarlas, entonces, después de que hayan llegado, se esfuerzan por liberarse de ellas lo antes posible, o al menos ordenar las cosas de manera que puedan librarse en cierta medida. Pero si descubren que de ninguna manera pueden liberarse y ven que el caso es tal que deben soportarlas, entonces se disponen a soportarlas, fortifican sus espíritus y toman la resolución de que se someterán bajo ellas lo mejor que puedan. Pero será completamente en vano para los pecadores impenitentes pensar en hacer esto con respecto a los tormentos del infierno. No podrán soportarlos, ni sostenerse bajo ellos en absoluto. El tormento estará inmensamente más allá de su fuerza. ¿Qué significará para un gusano, que está a punto de ser aplastado bajo el peso de una gran roca, ser dejado caer con todo su peso sobre él, recoger sus fuerzas, esforzarse por soportar el peso de la roca y preservarse de ser aplastado por ella? Mucho más en vano será para una pobre alma condenada
tratar de mantenerse bajo el peso de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la fuerza del hombre, que no es más que un gusano, para mantenerse contra el poder de Jehová y contra la furia de su ira? ¿Cuál es la fuerza del hombre cuando se enfrenta a las acciones de un poder infinito? Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien caiga lo desmenuzará. Mateo 21, versículo 44. Cuando los pecadores escuchan acerca de los tormentos del infierno, a veces piensan para sí mismos, bueno, si llega eso, que debo ir al infierno, lo soportaré lo mejor que pueda. Como si al revestirse de resolución y firmeza de mente, pudieran sostenerse en cierta medida. Cuando no tendrán ninguna resolución, ningún valor en absoluto. Por más que se hayan preparado y reunido su fuerza, tan pronto como comienzan a sentir esa ira, sus corazones se derretirán y serán como agua. Sin importar cuánto parezcan endurecer sus corazones para prepararse para soportar, en el primer momento que lo sientan, sus corazones se volverán como cera ante el horno. Su coraje y resolución desaparecerán en un instante, se desvanecerán como una sombra en un abrir y cerrar de ojos. El más valiente y resistente no tendrá más valentía que el más débil de los bebés. Que un hombre sea bebé o un gigante será lo mismo. No podrán mantener viva ninguna valentía, ninguna fuerza, ningún consuelo, ninguna esperanza en absoluto. Ahora paso a quinto, para responder a una pregunta que naturalmente podría surgir sobre estas cosas. Pregunta. Algunos podrían estar listos para preguntar. Si este es el caso, si los pecadores impenitentes no pueden evitar el castigo futuro, ni librarse de él, ni soportarlo, entonces, ¿qué será de ellos? Respuesta. Se hundirán completamente en la muerte eterna. Habrá ese hundimiento del corazón, del cual ahora no podemos concebir. Vemos cómo es con el cuerpo cuando está en un dolor extremo. La naturaleza del cuerpo se mantendrá durante un tiempo considerable bajo un dolor muy intenso, para evitar hundirse por completo. Habrá grandes luchas, lamentables gemidos y jadeos, y puede que convulsiones. Estas son las luchas de la naturaleza para sostenerse bajo la extrema intensidad del dolor. Hay, por así decirlo, una gran resistencia en la naturaleza para ceder. No puede soportar hundirse por completo. Pero a veces el dolor del cuerpo es tan extremo y exquisito que la naturaleza del cuerpo no puede sostenerlo bajo él, por más que sea reacia a hundirse, no puede soportar el dolor. Hay algunos esfuerzos y convulsiones y jadeos, y puede que 1 o 2 gritos, y luego la naturaleza cede ante la violencia de los tormentos, se hunde y el cuerpo muere. Esta es la muerte del cuerpo. Así será con el alma en el infierno. No tendrá fuerza ni poder para librarse a sí misma de su tormento y horror serán tan grandes, tan poderosos, tan desproporcionados con su fuerza, que, al no tener fuerza para sostenerse, aunque sea infinitamente contrario a la naturaleza e inclinación del alma hundirse por completo, sin embargo se hundirá totalmente y por completo, sin el menor grado de consuelo o fuerza, o valor o esperanza restante. Y aunque nunca será aniquilada, su ser y percepción nunca serán abolidos. Sin embargo, tal será la profundidad infinita de la oscuridad en la que se hundirá, que estará en un estado de muerte, muerte eterna. La naturaleza del hombre desea la felicidad. Es la naturaleza del alma anhelar y tener sed de bienestar. Y si está bajo miseria, anhela ansiosamente alivio. Y cuanto mayor es la miseria, más ansiosamente lucha por ayuda. Pero si todo alivio se retira, toda fuerza es vencida, todo soporte se va por completo, entonces se hunde en la oscuridad de la muerte. Podemos concebir muy poco sobre el asunto, no podemos concebir cuál será ese hundimiento del alma en tal caso, pero para ayudar a tu comprensión, imagina que te arrojan a un horno ardiente o un gran horno, donde tu dolor sería mucho mayor que el causado por tocar accidentalmente un carbón encendido. Cuanto mayor el calor. Imagina también que tu cuerpo estuviera allí durante 1/4 de hora, todo el tiempo lleno de sensibilidad. ¿Qué horror sentirías al entrar en un horno así? ¿Y cuánto tiempo te parecería ese 1/4 de hora? Y después de haberlo soportado durante 1 minuto,
cuán abrumador sería para ti pensar que debes soportarlo durante los otros 14. Pero, ¿cuál sería el efecto en tu alma si supieras que debes yacer allí soportando ese tormento por completo durante 24 horas? ¿Y cuánto mayor sería el efecto si supieras que debes soportarlo durante todo un año? ¿Y cuánto más aún si supieras que debes soportarlo durante 1000 años? Oh, entonces, ¿cómo se hundiría tu corazón si pensaras, si supieras, que debes soportarlo para siempre jamás, que no habrá fin, que después de millones y millones de eras, tu tormento no estaría más cerca de terminar, que nunca, y que nunca, que nunca serás liberado? Pero tu tormento en el infierno será inmensamente mayor de lo que esta ilustración representa. ¿Cómo entonces se hundirá el corazón de una pobre criatura bajo él? Que absolutamente inexpresable e inconcebible debe ser el hundimiento del alma en tal caso. Esta es la muerte amenazada en la ley. Eso es morir en el sentido más alto de la palabra. Esto es morir sensiblemente, morir y saberlo, ser consciente de la oscuridad de la muerte. Esto es ser deshecho. Esto es digno del nombre de destrucción. Este es el hundimiento del alma bajo un peso infinito, que no puede soportar. Es la oscuridad del infierno. Leemos en la Escritura de la negrura de las tinieblas. Esto es exactamente. Leemos en la Escritura de los pecadores que están perdidos y de cómo pierden sus almas. Esto es lo que se pretende. Esto es perder el alma. Aquellos que son sujetos de esto están totalmente perdidos. Aplicación. Este tema puede aplicarse para despertar a los pecadores impenitentes. Lo que se ha dicho bajo esta doctrina es para ti, oh pecador impenitente, oh pobre desdichado, que estás en el mismo estado miserable en el que entraste al mundo, excepto que estás cargado por una culpa enormemente mayor por tus pecados actuales. Estas cosas terribles que has escuchado son para ti, que aún no estás convertido y sigues siendo un extraño sin Cristo y sin Dios en el mundo. Son para ti, que hasta este día sigues siendo enemigo de Dios e hijo del diablo, incluso en esta temporada notable, cuando otros tantos aquí como en otros lugares, lejos y cerca, están acudiendo a Cristo. Para ti que escuchas el ruido, la fama de estas cosas, pero no conoces nada del poder de la piedad en tu propio corazón. Quien quiera que seas, ya seas joven o viejo, pequeño o grande, si estás en un estado sin Cristo, no convertido, esta es la ira, esta es la muerte a la que estás condenado. Esta es la ira que permanece sobre ti, este es el infierno sobre que te balanceas y al que estás listo para caer cada día y cada noche. Si permaneces ciego, duro y muerto en el pecado un poco más, esta destrucción vendrá sobre ti. Dios ha hablado y lo hará. Es en vano que te halagues con esperanzas de que lo evitarás, o de decir en tu corazón, tal vez no será así, tal vez no será justo así, tal vez las cosas se han representado peor de lo que son. Si no te convences con la palabra predicada por los hombres en nombre de Dios, Dios mismo se encargará de convencerte. Ezequiel 14, versículos 4, 7 y 8. ¿Te parece irreal que sufrirás una destrucción tan terrible porque te parece que no la mereces? ¿Y porque no ves nada tan horrible en ti mismo como para merecer tal castigo? ¿Porque no te parece que tu maldad sea lo suficientemente mala como para merecer este castigo? La razón es que amas tu maldad te parece buena, te parece encantadora, no ves ninguna fealdad en ella, o al menos ninguna fealdad que corresponda a tal miseria. Pero sabe, estúpido, ciego, endurecido, desdichado, que Dios no ve como tú ves con tus ojos contaminados. Tus pecados ante sus ojos son infinitamente abominables. Sabes que 1000 y 1000 veces has menospreciado la majestad de Dios. ¿Y por qué no debería esa majestad, que has menospreciado así, manifestarse en la grandeza de tu castigo? A menudo has escuchado lo grande y temible que es Jehová Dios, pero has menospreciado tanto eso, que no has tenido miedo de Él, no has tenido miedo de pecar contra Él, ni de seguir día tras día, con tus pecados, provocándolo a ira, ni de echar sus mandamientos por tierra y pisotearlos. Entonces, ¿por qué Dios no puede, en la grandeza de tu destrucción,
justamente vindicar y manifestar la grandeza de esa majestad que has despreciado? Has menospreciado el poderoso poder de Dios, no has tenido miedo de Él. Entonces, ¿por qué no es adecuado que Dios muestre la grandeza de su poder en tu ruina? ¿Qué rey no mostrará su autoridad castigando a esos súbditos que la menosprecian? ¿Y no vindicará su majestad real ejecutando venganza sobre aquellos que se rebelan? ¿Y que eres tan tonto como para pensar que el Rey del cielo y la tierra, ante quien todos los demás reyes son como langostas, no vindicará su majestad real sobre sus rebeldes tan despectivos como tú? Estás muy equivocado si piensas así. Si eres indiferente a la majestad de Dios, debes saber que Dios no es indiferente a su propia majestad. Él cuida el honor de ella y la vindicará. No pienses que es extraño que Dios te trate tan severamente o que la ira que sufrirás sea tan grande. Por grande que sea, no es mayor que ese amor de Dios que has menospreciado. El amor de Dios y su gracia, condescendencia y piedad hacia los pecadores al enviar a su Hijo al mundo para morir por ellos, es igualmente grande y maravilloso que esta ira inexpresable. Esta misericordia te ha sido ofrecida y descrita en su maravillosa grandeza cientos de veces, y tan a menudo te ha sido ofrecida, pero no aceptaste a Cristo, no quisiste este gran amor de Dios, despreciaste el amor moribundo de Dios, pisoteaste los beneficios de Él. Entonces, ¿por qué no debería haber una ira tan grande como ese amor y misericordia que desprecias y rechazas? ¿Te parece increíble que Dios endurezca tanto su corazón contra un pobre pecador como para destruirlo y aplastarlo con un poder infinito en una ira despiadada? ¿Y es esto una cosa mayor que endurecer tu corazón, como lo has hecho, contra la misericordia infinita y contra el amor moribundo de Dios? ¿Te parece increíble que Dios sea tan totalmente indiferente al bienestar del pecador como para hundirlo en un abismo infinito de miseria? ¿Te resulta impactante? ¿Y no te resulta para nada impactante que tú hayas sido tan completamente indiferente como lo has sido al honor y la gloria del Dios infinito? Proviene de tu estupidez y falta de sentido, y porque tienes un corazón de piedra, que eres tan insensible a tu propia maldad como para pensar que no has merecido tal castigo, y que es increíble que se te imponga. Pero si, cuando todo esté dicho y hecho, no te convences, espera un poco y serás convencido. Dios se encargará de hacer la obra que los ministros no pueden hacer. Aunque el juicio por tus obras malvadas aún no se haya ejecutado, y Dios te deje en paz por ahora, pronto vendrá sobre ti con su gran poder, y entonces sabrás quién es Dios y quién eres tú. No te halagues con la idea de que, si estas cosas resultan ser ciertas, y lo peor sucede, te prepararás para soportarlo lo mejor posible. ¿Qué importará prepararse para soportar y reunir tu fuerza para sostenerte cuando caigas en manos de ese Rey omnipotente, Jehová? Él, que te creó, puede hacer que su espada se acerque a ti. Su espada no es la espada de un hombre, ni su ira la ira de un hombre. Si lo fuera, posiblemente se podría mantener la valentía bajo ella. Pero es la ferocidad de la ira del gran Dios, que es capaz de desbaratar y disipar toda tu fuerza en un momento. Él puede llenar tu pobre alma con un océano de ira, un diluvio de fuego y azufre, o puede hacer que esté 10,000 veces más llena de tormento que un horno lleno de fuego, y al mismo tiempo puede llenarla de desesperación de nunca ver el fin de su tormento, ni ningún descanso de su miseria. Y entonces, ¿dónde estará tu fuerza? ¿Qué será de tu valentía entonces? ¿Qué significarán tus intentos de soportar? ¿Que eres tú en manos del gran Dios, que hizo el cielo y la tierra con una palabra? ¿Que eres tú, cuando te tratas con esa fuerza que maneja todo este vasto universo, sostiene el globo terrestre, dirige todos los movimientos de los cuerpos celestes de edad en edad, y, cuando llegue el momento fijo, lo sacudirá todo en pedazos? Hay otros seres malvados, 1000 veces más fuertes que tú. Están los grandes leviatanes, espíritus fuertes y orgullosos, de una estatura y dureza gigantescas. Pero, qué pocos son en manos del gran Dios. Son menos que bebés débiles, no son nada, y menos que nada en manos de un Dios enojado, como se verá en el día del juicio. Sus corazones serán quebrantados, se hundirán, no les quedará fuerza ni valentía,
serán débiles como el agua, sus almas se hundirán en una oscuridad infinita, un abismo de muerte y desesperación. Entonces, ¿qué será de ti, un pobre gusano, cuando caigas en manos de ese Dios, cuando Él venga a mostrar su ira y dar a conocer su poder sobre ti? Si la fuerza de todos los hombres malvados en la tierra y de todos los demonios en el infierno se unieran en un solo, y tú la poseyeras toda, y si el coraje, la grandeza y la valentía de todos sus corazones se unieran en tu corazón solitario, no serías nada en manos de Jehová. Si todo se recopilara y te pusieras a soportar lo mejor que pudieras, todo se hundiría bajo su gran ira en un instante, y serías completamente abolido. Tus manos se desplomarían de inmediato, y tu corazón se derretiría como cera. Los grandes montes, las rocas firmes, no pueden resistir ante el gran poder de Dios. Tan pronto como se paran, son arrojados de aquí para allá, y saltan como corderos, cuando Dios aparece en su ira. Él puede rasgar la tierra en pedazos en un momento. Sí, puede hacer pedazos todo el universo, y despedazarlo de un golpe. Entonces, ¿cómo serán fuertes tus manos, o cómo resistirá tu corazón? No puedes resistir ante un león del bosque, una bestia salvaje enojada. Si se altera, fácilmente te desgarra en pedazos. Sí, no solo eso, sino que eres aplastado ante la polilla. Una cosa muy pequeña, un gusano o araña, o algún insecto así, puede matarte. Entonces, ¿qué puedes hacer en manos de Dios? Es inútil poner los espinos y las zarzas en batalla contra llamas ardientes. Los pinchos de las espinas, aunque afilados, no hacen nada para resistir al fuego. Algunos de ustedes han visto edificios en llamas. Imaginen, pues qué pobre intento harían por luchar contra las llamas si estuvieran en medio de un fuego tan grande y feroz. A menudo han visto una araña u otro insecto nocivo cuando es arrojado en medio de un fuego intenso, y han observado cómo inmediatamente cede ante la fuerza de las llamas. No hay larga lucha, no hay lucha contra el fuego, no se ejerce fuerza para oponerse al calor, ni para huir de él, sino que inmediatamente se estira y cede, y el fuego se apodera de él, y de inmediato se llena de fuego. Aquí hay una pequeña imagen de lo que serán ustedes sujetos en el infierno, a menos que se arrepientan y vuelvan a Cristo. Por más que piensen que se fortalecerán y soportarán lo mejor posible, en el primer momento que sean arrojados al infierno, toda su fuerza se hundirá y será completamente abolida. Alentarse a sí mismos, que se propondrán soportar los tormentos del infierno lo mejor posible, es como si un gusano, que está a punto de ser arrojado en un horno incandescente, se inflamara y se fortaleciera, y se preparara para luchar contra las llamas. ¿Qué pueden hacer con los relámpagos? ¿Qué significa luchar con ellos? ¿Qué figura tan absurda haría un pobre hombre débil que, en una tormenta eléctrica, esperara un rayo en su cabeza o su pecho y saliera armado con una espada para oponerse a él, cuando un torrente de azufre, en un instante, absorbería todo su espíritu y su vida, y derretiría su espada? Consideren todas estas cosas, todos ustedes enemigos de Dios y rechazadores de Cristo, ya sean hombres o mujeres, ancianos, cabezas de familia sin Cristo, o jóvenes y niños malvados. Tengan por seguro que, si no escuchan y se arrepienten, Dios tiene la intención de mostrar su ira y hacer conocer su poder sobre ustedes. Él tiene la intención de magnificarse grandemente al hundirlos en el infierno. Tiene la intención de mostrar su gran majestad en el día del juicio, ante una vasta asamblea, en su miseria, ante una asamblea mucho más grande que la que jamás haya aparecido en la tierra, ante una vasta asamblea de santos y una vasta asamblea de hombres malvados, una vasta asamblea de santos ángeles, y ante toda la cuadrilla de demonios. Dios, ante todos estos, se honrará en su destrucción. Serán atormentados en presencia de todos ellos. Entonces todos verán que Dios es verdaderamente un gran Dios. Entonces todos verán qué cosa tan horrible es pecar contra un Dios así y rechazar a un Salvador así. Tal amor y gracia, como ustedes han rechazado y despreciado. Todos serán llenados de asombro ante la gran visión. Todos los santos y ángeles los mirarán y adorarán esa majestad y ese poderoso poder y esa santidad y justicia de Dios.
que se manifestará en su inefable destrucción y miseria. Es probable que hay algunos de ustedes que me escuchan en este día, que en este mismo momento están sin despertar y están en gran medida descuidados acerca de sus almas. Temo que hay algunos entre nosotros que estén terriblemente endurecidos. Sus corazones son más duros que las mismas rocas. Es más fácil hacer impresiones en un inflexible que en sus corazones. Supongo que algunos de ustedes han escuchado todo lo que he dicho con facilidad y tranquilidad. Les parece grandes palabras sonoras, pero no llegan a sus corazones. Han escuchado tales cosas muchas veces, son soldados veteranos, y están demasiado acostumbrados al rugido del cañón del cielo para asustarse. Por lo tanto, probablemente será en vano decir algo más a ustedes. Solo les recuerdo que antes de mucho tiempo, Dios tratará con ustedes. No puedo tratar con ustedes. Desprecian lo que digo. No tengo poder para hacerles conscientes de su peligro y miseria, y lo terrible de la ira de Dios. Los intentos de los hombres en este sentido a menudo han resultado en vano. Sin embargo, Dios ha emprendido tratar con hombres como ustedes. Es su costumbre dejar primero que los hombres prueben su máxima fuerza, particularmente dejar que los ministros lo intenten, para que así pueda mostrarles a los ministros su propia debilidad e impotencia, y cuando hayan hecho todo lo que puedan, y todo falle, entonces Dios toma el asunto en sus propias manos. Así parece por su obstinación, como si Dios tuviera la intención de emprender tratar con ustedes. Él emprenderá someterlos, verá si no puede curarlos de su insensibilidad y falta de atención a sus amenazas, y serán convencidos, serán sometidos efectivamente. Sus corazones serán quebrantados de verdad, su fuerza será completamente rota, su valor y esperanza se hundirán. Dios seguramente quebrará a aquellos que no se inclinen. Dios, habiéndose ceñido con su poder e ira, ha emprendido tratar con muchos corazones obstinados, insensatos y tercos, y nunca falló, siempre hizo su obra a fondo. No pasará mucho tiempo antes de que ustedes sean maravillosamente cambiados, ustedes que ahora escuchan sobre el infierno y la ira del gran Dios, y se sientan aquí en estos asientos tan fáciles y tranquilos, y se marchan tan descuidados, pronto temblarán, y se estremecerán, y gritarán y darán alaridos, y rechinarán los dientes, y serán completamente convencidos del gran peso e importancia de estas grandes cosas que ahora desprecian. El castigo futuro de los impíos, inevitable e intolerable. Por Jonathan Edwards. Colgado en el madero.